Padre, te damos gracias por tu gran amor. ¿Qué diremos si Dios es por nosotros? ¿Quién estará en contra? Señor, gracias por tu santa palabra, que diste a hombres a lo largo de 1600 años de la historia, 40 hombres que escribieron bajo la influencia y la inspiración de tu Espíritu Santo, el mismo que hizo los cielos y la tierra a ejecución tuya. Padre, nos sujetamos a ti en esta tarde y pedimos que nos hables. Abrimos nuestros corazones ante ti, venimos con humildad ante ti, Señor, y pedimos que esa obra eterna, esa obra maravillosa y sobrenatural de Dios hablándonos se cumpla en esta tarde por medio de tu palabra. Señor, gracias. Henos aquí, Señor. Los que venimos de lejos, los que venimos de cerca, los que acabamos de llegar aquí en este lugar hoy, los que hace mucho tiempo que acudimos a tus pies, Señor, háblanos a cada uno. En el nombre precioso de Jesús. Amén. Me gustaría empezar por un versículo del Evangelio según San Juan. Hay 4 evangelios en la Biblia. Si no tienes Biblia, nosotros te la regalamos. Dios la regaló al mundo y nosotros la regalamos a quien quiera. La palabra de Dios, la Biblia. El evangelio, 4 evangelios, he dicho Mateo, Marco, Lucas y Juan. El capítulo 1 me gustaría leer a partir del versículo 9, hablando de Jesús, aquella luz verdadera, Juan 1, 9. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Cristo, la luz del mundo, vino a este mundo. Celebraremos dentro de unas semanas el periodo de Navidad, que celebra cuando Cristo vino a la tierra. En el mundo estaba, el mundo por él fue hecho. Menudo afirmación. El mundo fue hecho por Jesucristo, pero el mundo no le recibió. El mundo no lo conoció. Él vino a lo suyo, inicialmente lo suyo era el pueblo judío, y los suyos no lo recibieron. Y ahora esta maravillosa afirmación del versículo 12, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio autoridad o potestad, en el sentido de autoridad o en sentido de derecho, les dio el derecho de ser hechos hijos de Dios. Maravilloso el hecho de ser hecho hijo de Dios. Si tienes tu teléfono aún encendido, es el momento de apagarlo. Acabamos de leer que el mundo fue hecho por él, pero el mundo no lo conoció. Vino a lo suyo y ellos no lo recibieron. Sin embargo, a los que le recibieron. Sabemos que cuando Dios nos creó con un libre albedrío. Nos creó con la libertad de recibir a Dios o de rechazar a Dios, o de ignorarlo, o de dejarlo en una estantería, o de dejarlo en una pintura. Pero a los que lo recibieron como Él es de verdad, una persona con sentimientos, con voluntad, los que le recibieron, esa misma persona, Dios te da el derecho legal de ser hecho. Es decir, que no éramos, necesitamos ser hechos hijos de Dios. La Biblia nos dice que antes éramos hijos de desobediencia, hijos que no hacían caso a Dios, hijos que no querían agradar a Dios, hijos que no se preocupaban de un Dios que dice, por ejemplo, no mentirás.
Aquí podemos decir que todos hemos mentido. No robarás, todos hemos robado, aunque fuese algo pequeño. Hubo un tiempo en el cual nosotros éramos hijos de desobediencia. Desobedecíamos a Dios a la ligera. No nos importaba ni un pimiento, como decimos aquí, en la tierra, las cosas de Dios. No lo recibieron, pero a los que lo recibieron, a los que entendieron que Dios es Dios, a los que entendieron que todo ese tinglado es más fácil creer que sea un Dios inteligente que lo haya creado en vez de un Big Bang de la suerte y que todo se ordene tan maravilloso como lo es. Y por fin tenemos la respuesta de quién es primero, la gallina o el huevo. ¿Quién fue primero, el huevo o fue la gallina primero? ¿Quién? Dios, sí, por supuesto, pero después, entre la gallina y el huevo, ¿quién fue primero? La gallina. La gallina. ¿Y por qué? Pues incluso los científicos nos dicen ahora que han descubierto que el huevo está hecho de una sustancia que solamente la gallina tiene. Así que la sustancia no podría estar en la cáscara del huevo si no hubiera sido salido de la gallina. Y la gallina entonces, si fue la primera, ¿cómo salió? Porque de pececito a gallina, no. O de serpiente, a gallina tampoco. No. Entonces, Dios creó todas las cosas maravillosamente, nos los dice la palabra, creó los animales, después creó también el hombre. Y nos dio el libre albedrío, porque nos creó a su imagen y semejanza. Tú eres libre como Dios es libre. Tú puedes aceptar a Dios, acercarte a Dios o alejarte de Dios. Tienes esa libertad. Dios es suficientemente grande para darnos y prestarnos el libre albedrío de poder hacer lo que queramos. Mas a todos los que tomaron la decisión de recibirlo, fuimos hechos. Éramos hijos de desobediencia. La Biblia dice también éramos hijos del diablo, porque es el diablo que gobierna este mundo. No es difícil verlos. Muchos dicen, ¿y dónde está Dios? Es el diablo que gobierna. Ahora está claro que todo eso está dentro de los planes del Señor. Y ahora se nos da la oportunidad de ser trasladado, de ser un hijo del enemigo, un hijo de las tinieblas, un hijo de desobediencia, a ser un hijo de luz. Vamos ahora a Primera de Juan. Juan escribió también una epístola. Escribió el Evangelio, que hemos leído un pasaje, y ahora vamos a la epístola que él escribió, capítulo 3. Primera de Juan. Detallaremos en un instante cómo podemos ser hechos. Ya hemos leído un parámetro muy importante, recibirle, darle lugar en tu vida a Dios, darle ese primer lugar que Él merece, es un primer requisito para que tú puedas ser hecho hijo de Dios. Primera de Juan capítulo 3, versículo 1, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Eso solamente podía ocurrir por el amor de Dios. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Ha dado a su Hijo Jesucristo para que todo aquel que crea en Él, todo aquel que lo reciba en su vida, todo aquel que lo ponga en su vida, no se pierda. Porque claro, después de haber recibido la vida de Dios, si no le damos lugar en nuestras vidas, pues después de la muerte seguiremos sin Él. Mas todos los que le recibieron recibieron el derecho y fueron hechos
hijos de Dios. Aquí nos habla del amor de Dios que nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce. Hablando de que el mundo no entiende muchas veces, las personas no creyentes no entienden que pueda existir otro estado. Solamente conocen el estado de que creo en Dios, pero un Dios teórico, un Dios que no sé si está, un Dios que no sabemos, nadie nos ha contado, nadie nos ha dicho. Y el otro estado, que es el estado de ser hijo de Dios, que conoce que hemos nacido de nuevo. Tenemos la vida de Dios ahora dentro de nosotros. Por eso el mundo no nos conoce, porque tampoco conocieron a Jesús y tampoco lo aceptaron. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha visto lo que hemos de ser, porque sabemos que cuando Él vendrá, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Cuando Jesucristo vino la primera vez, habló ampliamente de que volvería una segunda vez. Dime tú ahora que sabemos que Cristo vino una primera vez en cumplimiento de las profecías, ¿quién se puede levantar y decir, no volverá a venir? Y entonces se plantea la pregunta, ¿estaremos listos? ¿Estaremos preparados? ¿Seremos como los que dicen no lo recibieron? ¿O seremos como los que dicen lo recibieron y fueron hechos hijos de Dios? Un día vuelve Jesucristo. Jesucristo vino la primera vez por el vientre de su madre María, por el burrito desde Nazaret, bajando los días antes del alumbramiento, llegando a Belén, no encontraron lugar en el mesón, tuvieron que ir a buscar un pesebre, ahí dio a luz María y Cristo vino así la primera vez al mundo. Vino humilde, vino para enseñarnos el camino de la salvación. Dio su vida, pero después destacó en su muerte. Es que venció la muerte. No se quedó en la tumba. Jesucristo es el único que salió de la tumba, volvió a vivir y a los 40 días ascendió a la diestra del Padre. La Biblia dice que los cielos le han de recibir hasta el cumplimiento de los tiempos y Él volverá a venir. Y cada ser humano vivimos una porción de tiempo, de esta ventana de tiempo que Dios ha dado al mundo y un día volverá y juzgará a los vivos y a los muertos en su venida. Aleluya. Entonces dice la palabra de Dios que nosotros que somos los hijos de Dios, los que le hemos recibido y los que le seguimos, todavía hoy no se puede ver cómo seremos, pero seremos semejantes a Él, porque le veremos y seremos transformados en un abrir y cerrar de ojo en la imagen que Dios nos dará. Todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Vamos a seguir leyendo. Todo aquel que comete pecado. El pecado es lo que nos separa de Dios. El pecado es un gigante en este mundo porque todos hemos pecado, incluso el que te habla. Y puede ser que probablemente haya cometido pecado hoy, no soy consciente, pero puede ser que haya cometido algún error hoy. Y de esto vamos a hablar. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es la infracción de la ley. Y sabéis que Jesucristo apareció para quitar nuestros pecados. Cuando fue a la cruz fue a morir a fin de poder borrar nuestros pecados. Y allí vamos entendiendo cómo vamos a poder ser salvos. Nunca será por un esfuerzo tuyo. Nunca será por un esfuerzo mío. Es primero porque nos amó, porque se entregó a sí mismo en la cruz y murió por nuestros pecados y porque nosotros lo recibimos.
Todos esos son actos de fe. Son actos reales, pero son actos que no corresponden a buenas obras que uno pueda hacer para recibir la salvación. Es Dios que nos amó, no porque fuéramos buenos. Es Dios que envió a su Hijo a morir por la cruz, no porque fuéramos buenos, pero porque nos amó, porque te ama y te quiere dar esperanza, porque tú eres una criatura suya y Él quiere que vivas con el propósito con el cual Él te engendró. Él pensó en ti con una meta y una vida bendecida en su presencia. La palabra de Dios dice que nosotros como ovejas nos hemos descarriado. Cada uno hemos tirado por el monte a nuestra propia manera. Cada uno hemos buscado lo que nos pudiera traer la felicidad. ¿Y a dónde hemos llegado? ¿A qué felicidad humana hemos encontrado? ¿Cómo te sentiste después de haber ganado tu primer millón de euros? ¿Cómo te sentiste? ¿Cómo te sentiste después de haberte casado? Muy bien, feliz. ¿Y después de 5 años? Muy bien, ¿no? Gloria a Dios porque se casaron en el Señor. Aleluya, aleluya, amén. Cuando la oveja tira por el monte a su propia manera, se da cuenta que no hay nada que le sacie. No hay nada que le llene la vida. Y cuando volvemos al Señor, repito, no por buenas obras que hayamos hecho, pero por su misericordia. Eso es muy importante porque siempre está dentro de nosotros la intuición de hacer algo para merecer el perdón de Dios. Nadie merece el perdón de Dios. Merecemos todos, por haber infringido las leyes del Señor, estar y ser separado de Él por la eternidad. Eso es lo que merecemos. Mas Dios vino con su amor para perdonarnos. Entonces nos dice aquí que Él vino, apareció para quitar nuestros pecados porque no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Cristo no peca. Todo aquel que peca no le ha visto. Estamos hablando de costumbres, ¿no? Estamos hablando no que uno pueda pecar un día, estamos hablando de qué estilo de vida estás hablando. El que permanece en Dios no puede estar acostumbrado a vivir en el pecado, porque las dos cosas son distintas. Esta tarde, mientras estaba preparando esta predicación, me di cuenta que la ley y el amor de Dios, ambos hablan de lo mismo. La ley te dice lo que no debes hacer y te condena si lo haces y te lleva a la muerte. El amor también te dice lo que debes hacer, pero te capacita para hacerlo. Entonces ya no estamos bajo la ley que nos condena y nos muestra que somos unos inútiles y unos incapaces. Nosotros lo entendemos y lo aceptamos, nos echamos en los brazos del Señor y el amor me va a fortalecer para cumplir. Los hijos de Dios andan en el Espíritu, no satisfacen los deseos de la carne y la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús nos va cambiando y nos va sacando cada vez más, destetando de este mundo y de los pecados. Versículo 7, hijitos, nadie os engañe. El que hace la justicia es justo, como Él es justo. Sin embargo, el que practica, por eso te hablaba de la práctica, ¿no? El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Por esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Cuando uno recibe a Jesucristo, la vida de Dios entra en él y empieza un proceso donde Dios nos va destetando, nos va atrayendo. Dice la palabra de Dios que el Espíritu de Dios es celoso por nosotros y nos da más gracia y más gracia. Y aunque caigamos un día, otro día y le pedimos perdón y decimos, Señor, ayúdame y levántame, el Espíritu de Dios hace una labor. ¿Por qué? Porque amo más la justicia que el pecado. He decidido que no quiero vivir más en
el fango, no quiero vivir más en mi independencia, quiero ser un hijo de Dios, quiero vivir en su presencia. Y Dios honra ese deseo dentro de ti y te levanta cada vez que estás caído. La ley y el amor reclaman lo mismo, pero el amor te ayuda, te levanta, te sustenta y te capacita. Sin embargo, la ley te demuestra que por tus propias fuerzas no lo podrás hacer nunca. Por la ley nadie será justificado. Lo dice la Biblia, ¿no? Entonces, aunque tú te pongas en la mente, lo voy a hacer, me propongo no pecar, pues durarás un tiempo. Pero esa ira, ese mal genio, esa palabrota, esa cosa, ese lo que fuera, lo vas a ver brotar otra vez de ese corazón malo que todos tenemos. Resultado, ¿qué hacemos? Necesito más de la presencia de Dios, necesito más de su Espíritu, necesito más de estar cerca de Él. Y Él cumple la ley en mí, porque confío en Él, porque le pido. Gloria al Señor. El que practica el pecado es del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios, que ha tenido esa nueva vida de Dios en él, no practica, no quiere vivir, aborrece, no le gusta, y aunque esté en el pecado y esté revolcado en el pecado, se disgusta a sí mismo, se desprecia a sí mismo y dice, no quiero más esto. Muchas veces algunos no saben cómo salir de ese círculo vicioso. No quiero el pecado, pero no puedo dejar de pecar. Mira, Pablo tuvo ese problema también. Pablo dijo, en mi mente y en mi corazón, según la ley de Dios, no quiero pecar. Pero dentro de mis miembros encuentro otra ley, otro esfuerzo. Encuentro en mi independencia, encuentro en mi ira, encuentro en mí muchas cosas que me apartan. Entonces dice, miserable de mí, ¿cómo saldré de ahí? Y hay que prestar atención a la respuesta que dice, gracias a Dios por Jesucristo. Y entonces a partir de ahí, cuando uno se entrega al Señor, cuando uno se pone en el Señor, aunque haya caído, Dios no te rechaza, no te condena. Vamos a leerlo más. Ahora, aunque uno falle, se echa sobre la gracia de Dios diciendo, Señor, no quiero esa vida, necesito tu fuerza y tu gracia. Y experimenta la presencia y la ayuda y la victoria del Señor. Hay que quererlo. Aunque estés en derrota, hay que querer más al Señor. Y entonces Dios viene en tu vida y se va a ir rompiendo ese círculo vicioso, esa adicción o fuera lo que fuera. Y puede que necesites más ayuda externa, pero hay solución para cualquier derrota que hoy te está llevando a la calle de la amargura. Sea cual sea. Puede ser una ansiedad que te domina, que tú no puedes controlar. Te viene de vez en cuando esa nube negra, esa ansiedad y te corta hasta el aire. Eso también se romperá. Cristo ha venido, lo hemos leído, para romper las obras del diablo. Cuando estuvimos en el mundo, el enemigo alcanzó a arroparnos con algunas cadenas. A lo mejor durante nuestra niñez o en algún momento nos clavó a través de alguien una puñalada en nuestra vida que destrozó una parte de nuestro corazón. Dios es amor y te va a restaurar. ¿Cómo? No solamente viniendo los domingos a la iglesia, no se trata de eso, se trata de que con tu vida digas, Señor, te necesito. Que digas, Señor, estoy perdido sin ti. Jesús habló de la vid verdadera y del pámpano. Jesús dijo, yo soy la vid verdadera, tengo la savia divina y vosotros sois los pámpanos. El que habita en mí, el que mora en mí, la vida de Dios va a fluir en él. Pero si como yo como pámpano me cojo mis dos patas y me voy por ahí, ¿vale? Y ya me desvinculo de mi relación personal con Cristo, entonces la savia divina no fluye. ¿Y qué pasa con el pámpano? ¿Tú has visto la flor? Se marchita, se pone seco, y si lo dejas así mucho tiempo, pues se termina muriendo. Todo lo que es nacido de Dios no elige la vida de pecado,
porque la simiente de Dios permanece en él. Y ahora, ¿cómo recibimos esa simiente? ¿Cómo recibimos esa chispa de vida dentro de nuestro espíritu? Una vez más, es a todos los que le recibieron. Es decir, Señor, yo deseo darte lugar en mi vida. Señor, quiero que tú vengas a mi vida. Reconozco que mi vida sin ti me ha llevado por muchas calles, pero la felicidad, la paz, la llenura no la hallé. Solamente en tu Creador, no en una iglesia, en tu Creador hallarás la plenitud. Nos dice Primera de Pedro, vamos al apóstol Pedro y la primera epístola. Ahí vemos otra vez este principio que está siendo claramente expuesto. Versículo 23. Nos habla de ser renacidos. Jesús habló de nacer de nuevo. Jesús habló de nacer de nuevo por la palabra de Dios y por el Espíritu de Dios. Una vez más, no son obras buenas que uno pueda hacer para alcanzar. No. Es reconocer, humillarse, reconocer, Señor, no me puedo salvar. Además, el que se llama Salvador no soy yo. Si te llamas Salvador, te cambiamos el nombre, ¿vale? Porque tú no eres Salvador. El Salvador no soy yo. El Salvador eres tú. No me puedo salvar a mí mismo. No puedo hacer obras de justicia o buenas obras para salvarme. Mira lo que dice aquí. Siendo renacidos, no de simiente corruptible, cualquier simiente de por ahí que hoy está y mañana se pudre, no de esto, sino de una simiente incorruptible por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. La palabra de Dios vive y permanece para siempre. Jesucristo dijo, los cielos y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Nos dicen aquí que toda carne, todo ser humano, es como la hierba, como una planta, ¿no? Como la hierba. Y toda la gloria del hombre, lo grande y brillante que puede ser el hombre, es como la flor de la hierba. Las flores son muy hermosas, son muy bonitas. Eso hay que decirlo. Pero la hierba se seca y la flor se marchita y se cae. Eso le va a pasar a cada ser humano. Y basta ver las generaciones antes de nosotros. Todos los grandes nombres, los poderosos, los grandes y los pequeños, a todos les ha pasado esto. Mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. En otro pasaje de la palabra que refleja el mismo contexto, dice, mas el que hace la palabra de Dios permanecerá para siempre. Entonces podemos pasar del estado de ser como una flor tan gloriosa y gozar de la vida como una flor, pero el día de mañana te entra la enfermedad, te entra la vejez, te entra la sequedad y se cae. O puede ser una persona que elige recibir a Dios, darle lugar en tu vida de su palabra, entonces la simiente de Dios entra en ti, te vivifica, ya te da otros principios para renovar tu mente y te da un espíritu nuevo para fortalecerte y llevarte a la victoria. Amén. Amén. Siendo renacidos, no de simiente corruptible, no de otra idea humana,
renacido de la palabra de Dios. ¿Dónde está la palabra de Dios en tu vida? Te podemos regalar una Biblia, como hemos dicho. Mírala, estúdiala. Con un corazón abierto, pídele a Dios que te hable. Dice, Señor, estoy confundido, confundida, estoy en este mundo que no sé. Explícame, muéstrame. Y vas a leer con un corazón humilde y van a empezar a salir palabras del mismo libro, van a salir palabras que de repente vas a entender, van a alumbrar a tus tinieblas y vas a ir entendiendo. Si tú también lo recibes, si tú también das cabida a la palabra del Señor, pidiéndole perdón por tus pecados pasados, Él te va a perdonar. La Biblia dice que Jesús murió por tus pecados y los míos y resucitó por nuestra justificación, es decir, para que seamos declarados justos delante de Dios. Hoy estamos hablando del cambio de chip, estamos hablando de un plan nuevo para nuestra vida, estamos hablando que tu vida completa puede cambiar de rumbo y que tú puedes entender las cosas eternas. Dios te va a dar entendimiento y te va a dar la salvación, te va a dar el nuevo nacimiento. Jesús dijo, si uno no nace de nuevo, no puede entrar en el reino de los cielos. Dijo también, arrepentíos, es decir, cambiad vuestra forma de pensar y de actuar. Arrepentíos porque se ha acercado el reino de los cielos. Y te tienes que plantear si quieres entrar en el reino de los cielos o no. A los que no lo recibieron, no entraron. A los que sí lo recibieron, entraron. Y nacieron de una simiente incorruptible que les ha traído la vida. Vamos a Romanos 8, la epístola de San Pablo a los romanos. Ahora, 8:28. Ahora, cuando tú has tomado tu decisión, esta tarde, entre todos los que estamos aquí, algunos nunca hemos dejado lugar a la palabra de Dios en nuestra vida, otros le hemos dado lugar y otros queremos y necesitamos darle más lugar en nuestras vidas. Mira las promesas ahora para los que aman a Dios. Los que aman a Dios son los que lo han recibido. Son los que han entendido que Dios murió por ti para darte una vida nueva. Son los que han experimentado también ese nuevo nacimiento. Sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Jesús dijo, buscad primero el reino de Dios, su justicia, y todas las cosas, aquí dice todas las cosas, ¿no? Todas las cosas les serán dadas por añadidura. Otros hoy necesitan oír que no te preocupes de ti tanto. No pongas tu vida primero o tus preocupaciones primero, porque eso es el cortocircuito. Impide que Dios entre en el círculo de tu vida. No pienses en ti primero, no te centres en ti. Céntrate en Dios y Él se encargará de ti. Echa sobre Él tu ansiedad, lo dice Pedro. Echa sobre Él tu ansiedad y Él se encargará de ti. Entonces ahora que recibo a Dios, le dejo lugar en mi vida y todo lo que a mí me cortocircuita, lo que a mí me acongoja, lo que a mí me hace perder la paz, se lo mando para Él. Y Él me devuelve su dirección, su sabiduría, sus instrucciones con paz. Sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Tenemos nuestro hermano Pacha. Pacha, tú sabes, muchos lo conocen, el pastor de la iglesia nuestra en Fuengirola, ahí en los boliches. Pacha está en el Evangelio antes que yo, ¿no? Empezó en los 70, y un fiel siervo de Dios, que ahora mismo está bastante acongojado y achacado por
varias enfermedades. Sabemos que tiene el asma desde mucho tiempo, pero vamos, se mantiene bien. Pero últimamente le ha dolido su pierna, se fue al médico y le hicieron un scan de sus venas y les encontraron varios trombos en sus venas y le han dicho claramente: estamos muy preocupados, te ingresamos porque tu vida corre peligro. En cualquier minuto le han dado, claro, medicación para licuefiar un poco la sangre, y al hacer esto te corres el riesgo que el trombo vaya viajando más fácilmente por las venas y se pare en el corazón o se pare en la mente y tal. Bien, pues entonces nos describe todo el diagnóstico de los médicos están preocupados por él, lo han internado, a veces lo sueltan, después lo vuelven a llamar, no tiene derecho de ponerse de pie, está bajo unos principios de vida muy estrictos. Y Pacha nos escribe: ¿y sabes qué, mi hermano? No consigo deprimirme. Amén. Aleluya. Con todas estas malas noticias sobre su vida, y eso ya viene ya tardando un par de semanas, ¿no? Y no consigo deprimirme. Eso se llama la vida de Dios en uno. Él tiene la cosa muy clara. No solamente que las predica, las vive, ¿vale? Y sabe que si un trombo le llega al corazón hoy y que pudiera partir de este mundo hoy, estaría en la gloria bendita hoy mismo. No queremos, oramos, por supuesto, que Dios nos lo guarde aquí porque Él es de mucha bendición por la obra de Fuengirola y por la obra en general. Y ahí estamos, pero ¿y tú te consigues deprimir? Aleluya. Sabemos que a los que aman a Dios, es una elección que hemos hecho un día en nuestra vida. Nos hemos acercado al Señor con nuestros problemas, no entendimos todo desde la primera vez, obviamente, pero hemos venido con la fe que teníamos, con el entendimiento que teníamos. Le hemos confiado nuestra vida, le hemos dicho: mira, cuida tú de mí, porque ni he hecho yo un buen trabajo cuidando de mí. Ni los que tenían que cuidar de mí hicieron un buen trabajo, eso muchas veces también ha pasado, ¿no? Y entonces entra Dios en tu vida, tú le buscas a Él y la simiente de Dios, incorruptible, empieza ese proceso de sacarte todo lo malo. Todas las cosas les ayudan a bien. Ahora saltamos al versículo 31. Y aquí creo que todos necesitamos permitir que la palabra entre más en nosotros. ¿Qué pues diremos a esto? Si todas las cosas obran a bien, ¿qué significa? ¿Que incluso los trombos obran para bien? ¿Qué significa? Que incluso las infecciones, que incluso los pies, que incluso los dolores, todo. ¿Cómo es esto? ¿Cómo es esto? ¿Quién es el poderoso que puede decir esto? Se llama Dios, ¿sabe? Y si confiamos en Él, ya lo veremos también. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros. Cuando tú lo recibes, entonces ya Dios es por ti. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra? ¿Alguien quiere contestar a esto? ¿Quién contra? El que no escatimó a su propio Hijo. ¿Quién es el que no escatimó? Es Dios el Padre. ¿No escatimó a quién? A Jesús, a su propio Hijo. Sino que lo entregó en la cruz por todos nosotros. ¿Cómo no nos daría también con Jesús todas las cosas? Busca primero el reino de Dios, un cambio de prioridad, un cambio de orden de lo que vayamos buscando. ¿Quién tiene que llevar mi vida? ¿Quién es capaz de salvarlo? ¿Y quién es capaz de llevarla a buen puerto? El cristiano va entendiendo esto y va entregando cada vez más. Incluso Jesús dice:
todas vuestras angustias, todas vuestras preocupaciones, echadla sobre mí. ¿Echadla? Y yo creo que Dios me va a recoger mi ansiedad, mi preocupación. Pues sí, pruébalo. No te lanzo el móvil porque no sé si lo va a recoger. Pero como tampoco te llamas Dios, pero mi ansiedad la puedo echar. Ese es el verbo que usa la Biblia. Echad toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él mismo cuida de ti. ¿Tú sabes que Él tiene un interés personal en ti? Él no cuida solamente del pastor y los que a lo mejor son más vistos, no. Él cuida de ti, de ti. Amén. 33, ¿qué dice? Primero hemos visto quién en contra. Y ahora dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Te han llegado pensamientos que te acusan? Tú no vales, no podrás, tú eres un estorbo, tú tienes la culpa. ¿Te ha venido pensamientos tan arrolladores que a veces incluso te han hecho daño hasta tu tejido emocional? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios si es Dios que justifica? 34. ¿Quién condenará? ¿Has tenido sentimiento de condenación? No podré, no valgo nada, no sirvo, Dios no te quiere, has fallado demasiado, Dios no piensa en ti, Dios no te ama, eres un caso perdido. ¿Quién condenará? Si es Cristo que murió, no tus esfuerzos, no tu bondad, no tu grandeza de ser humano, no, es Cristo que murió por ti. Más aún el que también resucitó y te está justificando, el que intercede, Él está orando por ti. Y en cuarto lugar, la cuarta pregunta, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Cómo se cuajan estas palabras en tu vida? ¿Hay alguien que está en contra de ti? ¿Hay alguien que te acusa? ¿Hay alguien que te condena? ¿Hay alguien que quiere hacerte sentir no amado por Dios? Pues la respuesta la tienes aquí. La ley te pide, te exige y te mata en el intento, porque nadie podemos cumplir la ley. El amor te pide lo mismo, pero te da la capacidad. Cristo viene a tu lado y te levanta para poder cumplir su palabra. Gloria al Señor. Quería leer para terminar en Isaías 50. Nunca había visto esto, pero el mismo texto que acabamos de leer, un poquito distinto porque Cristo no había muerto y no había resucitado, existe también en el Antiguo Testamento. Isaías 50, versículo 8. Pero ahí vemos también como ya desde el Antiguo Testamento se le apelaba a las personas a que confiaran en Dios. ¿Tú quieres confiar en Dios? ¿Tú quieres confiarle tu vida para que Él cuide de ti? Pues te dará victoria sobre cada uno de tus enemigos. ¿Quieres hacer las cosas a tu manera? Te darás contra la pared más de una vez. Isaías 50, versículo 8, cercano está de mí el que me salva. ¿Quién contenderá conmigo?
Las 4 preguntas que encontramos en Romano, aquí las encontramos también con términos un poquito diferentes y claro, sin hablar de Cristo. ¿Quién contenderá conmigo? Juntémonos. ¿Quién es el adversario de mi causa? Acérquese a mí. He aquí que el Señor me ayudará. ¿Quién hay que me condene? La misma pregunta de Romano 8. He aquí que todos ellos se envejecerán como ropa de vestir y serán consumidos como por la polilla. ¿Quién hay entre vosotros que teme al Señor, que busque de Dios, que tenga ese respeto que le lleve a los pies del Señor y oye la voz de su siervo? Esta tarde su siervo está hablando estas palabras y si las atiendes hallarás paz y transformación de vida. El que anda en tinieblas y carece de luz, confíe en el nombre del Señor y apóyese en Dios. ¿Tú quieres confiar en Él? ¿Tú quieres apoyarte en Él? Mira, yo no te lancé el móvil porque no sabía ciencias ciertas si lo ibas a poder recoger. Pero ahora estamos hablando de apoyarse. Tendré que poner mi peso, mi vida, lo que más valioso me es. Tendré que ponerlo en sus manos. El que anda en tinieblas, el que no tiene la luz de Dios, el que está lejos del Señor, carece de luz, no entiende las cosas, va a tientas y tropieza sobre las cosas. Es normal, todos hemos estado ahí. Pero si tú estás ahí, en esta tarde te dice el Señor y te dice su palabra, confíe en el nombre del Señor. Confíe en aquel que vino hace 2000 años. Vivió una vida perfecta, sin pecado, sanó a los enfermos, hizo muchos milagros, incluso resucitó la hija de Jairo. Él dio su vida en la cruz por amor. No fueron los clavos que sostuvieron Jesús en la cruz, fueron su amor por ti y por mí. Él mismo dijo, yo podría llamar ahora mismo 2 legiones de ángeles y a todos vosotros sería la guerra de la galaxia. Y os zaparía y ya no habría memoria de vosotros. Pero Él quiso hacer la voluntad de su Padre. Y era necesario que un Cordero perfecto muriese por nosotros los pecadores. No había otra manera para la salvación de la humanidad. Pero ahora la clave la tienes tú y yo. Yo elijo, tú eliges de qué lado quieres estar. Tú eliges si quieres confiar en el Señor y apoyarte en Dios. Versículo 11 termina hablando de los que no, de los que encienden fuegos, encienden sus lucecitas, encienden sus fiestas y se rodean de teas, pero esos son luces que hoy están, mañana no están. Y dice la palabra, pues si eso es tu elección de andar a las luces tuyas, pues andad a la luz de vuestro fuego y de las teas que vosotros encendisteis. De mi mano os vendrá esto y en dolor seréis sepultados. Es decir, que vivir sin Dios no te van a salir las cuentas. Sin embargo, confiar en el Señor, apoyarte todos los días. ¿Quién es perfecto aquí? Pero sabes que Dios no va a estar en contra tuya, va a estar por ti. Si Dios es por nosotros, ¿quién en contra? ¿Quién te acusará? El diablo te acusa. Y a veces personas hablando de parte del diablo te acusan también. ¿Quién te condena? El diablo condena. Y también personas que oyen las voces de los demonios hablan palabras de condenación. ¿Quién te separará del amor de Cristo? Pues mira, ni la tribulación, ni la angustia,
ni los trombos en las piernas, ni los cánceres, ni las enfermedades, ni la persecución, ni el hambre, ni la desnudez, ni el peligro o la espada. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Conoces el amor de Dios? Aleluya. Pues agárrate, porque ahí están cada una de tus victorias. Luchas tienes, no hace falta que pida una mano exaltada, levantada. Todos tenemos luchas y dificultades. ¿Quién tiene la victoria para ti? El Señor. El Señor. El Señor. Confía en el nombre del Señor y apóyate en Él. Vamos a orar. Gracias, Señor. Si el equipo de música de alabanza quiere venir. Aleluya. Cada uno como ovejas nos hemos descarriado referente a las cosas de Dios. Y Dios cargó sobre Jesús nuestra culpa. Esta tarde, sea cual sea el peso que achaca tu alma, tú estás aquí y hay un peso que achaca tu alma, hay algo que te tira para abajo, sea lo que sea, hoy se lo puedes entregar al Señor. Te invito a que lo hagas, te lo invito a que ejerzas tu fe. Como la palabra ha sido predicada, la fe te llegó y tú puedes elegir subir sobre ese aliento de fe y decir: Señor, hoy me acerco a ti. Hoy, Señor, quiero empezar una nueva vida contigo. Hoy, Señor, quiero seguir confiando en ti. El enemigo me ha arrollado, los pensamientos me han condenado, me han acusado. Pero te digo hoy, nadie te separará del amor de Dios. Solamente la falta de fe tuya te puede separar del amor de Dios. Solamente tu fe faltando, que dice: yo no alcanzo a creer que Dios me ame. Pues te lo digo y miras a la cruz. Dios te amó y envió a su Hijo a morir por ti. Cristo no murió solamente para los que son creyentes hoy. No, Cristo murió para todo aquel que lo recibirán y lo han recibido. A todos los que le recibieron les dio derecho de ser hechos hijos de Dios. Aleluya, aleluya. Cristo no ha muerto solamente por nosotros que hoy somos creyentes. Cristo ha muerto por toda la humanidad. Y ahora la humanidad elige si lo quiere recibir o lo quiere olvidar, si lo quiere dejar o lo quiere abrazar. Aleluya. ¿Qué diremos frente a tanta muestra de amor? ¿Quién iba a morir por ti? ¿Quién daría un duro por tu vida? Dios dio su vida por ti. Aleluya. Gracias, Señor. Señor, despertamos nuestra fe en este día y en cualquier punto estemos de la andadura contigo, Señor. Renovamos nuestro voto de confiar en ti y de apoyarnos sobre ti. Aleluya. Sabemos y confiamos, Señor, que todas las cosas obran para bien, para los que aman a Dios. Señor, esta tarde te damos gracias por haber muerto por nosotros. Una gracias eterna, Señor, porque nuestra vida depende de eso. Aleluya. Señor, te pido que por tu Santo Espíritu, Señor, sigas obrando sobre cada uno.